Hola, hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Ribe. Hoy trataremos en nuestro programa por qué la campaña electoral realizada por la candidata demócrata Kamala Harris fue un completo desastre en el sentido de que no logró el apoyo que se esperaba. Hoy analizaremos en nuestro programa cuáles fueron las causas que provocaron que Kamala Harris, la candidata demócrata, no llegara a la presidencia. Han salido varios programas al respecto ya de varios analistas, pero consideramos que hay puntos que no se han tocado y nosotros queremos abordar en esos puntos. Nos vamos a apoyar con un programa que nosotros realizamos eh, para que saliera antes que se realizaran las elecciones como tal, es decir, antes del 5 de noviembre, pero desgraciadamente no lo pudimos sacar a tiempo y solo el mismo día de las elecciones por la mañana sacamos las conclusiones de ese programa como tal. Que ya desde octubre para nosotros era casi seguro que Donald Trump sería el ganador de estas elecciones por diferentes razones. Y ese programa no lo pudimos publicar a tiempo. Y hoy utilizaremos algunas partes de ese programa como complemento de este análisis de la campaña específicamente de la candidata demócrata Kamala Harris. Para todos es sabido que estas han sido las elecciones más caras y más reñidas en la historia de los Estados Unidos, donde la última información que poseemos es que la candidata demócrata Kamala Harris gastó en promoción 1.588 millones de dólares y el candidato republicano Donald Trump gastó 1.075 millones de dólares en propaganda. Esto es algo inédito en los Estados Unidos. Nunca había existido una campaña tan costosa ni tan reñida como fue esta campaña. Pero bueno, haciendo un poco de historia, eh, ¿cómo llega Kamala a ser candidata demócrata? Simplemente el presidente Biden estaba perdiendo popularidad constantemente. Las encuestas iban bajando, Trump iba subiendo y se decide sacar una figura nueva para que compitiera contra Donald Trump en estas elecciones y deciden sacar a Kamala Harris, actual vicepresidenta del gobierno de Biden. Pero realmente, desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Por qué se decidieron por Kamala Harris? Que de hecho hay que aclarar que son completamente elecciones atípicas, porque las convenciones tanto demócratas como republicanas fueron completamente atípicas. No hubo opciones entre varios candidatos, simplemente los republicanos se decidieron por Trump y los demócratas en un inicio se habían decidido por Biden y de buenas a primeras, viendo la impopularidad que tenía Biden para lograr un segundo mandato, decidieron, por obra y gracia del Espíritu Santo, o no se sabe de quién, de nombrar a Kamala Harris como la candidata republicana para eh, enfrentar a Trump en estas elecciones. Pero desde nuestro punto de vista, ¿por qué Kamala? Bueno, simplemente Kamala para explotar una promoción que realmente no causó ningún efecto. ¿Cuál era la promoción? La fiscal contra el convicto. Pero al final, aquí demostraremos eh, que, que esa idea de promocionar la campaña de Kamala de la fiscal contra el convicto no dio ningún resultado. De hecho,
indiscutiblemente la campaña más favorable fue la de Trump, a pesar de haber gastado menos recursos que lo que gastó la candidata demócrata. A ver, ¿bajo qué condiciones llega Kamala a la batalla electoral? Bueno, Kamala llega siendo la vicepresidenta de un gobierno completamente impopular. Se dice que el nivel de aprobación de Biden en sus 4 años ha sido, mejor dicho, de un 40% de aprobación en sus 4 años. Un por ciento incluso muy por debajo del de Trump con el tema de la pandemia. Trump llegó a un nivel bajo de aprobación. En ese momento fue el presidente con más bajo nivel de aprobación en la historia de los Estados Unidos por el tema sobre todo de la pandemia, con un 47% de aprobación en sus 4 años. Bajo esas condiciones de gobierno impopular es que llega Kamala a la batalla electoral, es decir, a la lucha electoral, con un costo de la vida muy alto, con unos intereses que han llegado al 10%, con una inflación inmensa. Es decir, bajo unas condiciones donde el costo de la vida para el norteamericano medio han sido completamente desfavorables y han subido en demasía, se podría decir. Bajo esas condiciones que Kamala enfrenta la carrera electoral frente a Donald Trump, un presidente y a pesar de la pandemia dejó una economía muy fuerte y creciendo. Es algo que no se puede negar, a pesar de los más de 220.000 norteamericanos que murieron a causa de la pandemia por no aplicarse las medidas que se requerían en ese momento, a las cuales Trump se negó. Ahí hay quien dice incluso que fue para no estrangular la economía, pero bueno, a pesar de que hubo que aplicar determinadas medidas, a pesar de que se tuvo que realizar determinado aislamiento, a pesar de que todo el comercio disminuyó incluso internacionalmente, Trump dejó una economía fuerte y al alza. Entonces, Kamala compite contra un expresidente que dejó una economía fuerte y al alza, mientras ella es representante de un gobierno donde la economía prácticamente se puede decir que está en baja, con una inflación inmensa y un coste de la vida altísimo para el norteamericano medio. Esa es una de las primeras condiciones muy difíciles para ella poder superar a Trump dentro de la campaña electoral. Es decir, ella entra en una campaña electoral donde existe una percepción a nivel poblacional dentro de los Estados Unidos que han sido las medidas impuestas por los demócratas los que han empobrecido tanto al país como al ciudadano norteamericano. Y bajo esas condiciones, ella enfrenta una campaña contra Donald Trump. A pesar de todo eso, y sin haber entrado en ese momento en un análisis profundo como estamos haciendo ahora, veíamos las campañas bastante equilibradas. Trump se vio algo perdido, es decir, sus asesores de campaña como que se quedaron un poco perdidos cuando Biden deja la campaña electoral y la asume Kamala, se quedan como que no tienen por dónde atacar, qué argumentar, etcétera, etcétera. Hay un vacío ahí. Y Kamala aparece en ese debate televisivo con gran precisión en su respuesta. Pero sin embargo hay una cosa que nos llamó profundamente la atención
Y es como la campaña electoral o los asesores de campaña de Trump reaccionan muy rápido frente a ese debate televisivo y, y dan una respuesta que a nosotros nos dejó boquiabiertos, porque fue una solución muy ingeniosa, a pesar de que cada quien la pueda cuestionar o pueda decir que es mentira o pueda decir que, que, que no se ajusta a la realidad, etcétera, etcétera, pero eh, dan una respuesta, Trump da una respuesta 1 o 2 días después del debate televisivo, que para él había sido un desastre, que realmente para el norteamericano medio lo que hace es virar la tortilla y dar a Kamala Harris como la que perdió ese debate. Entonces nos vamos a apoyar en un fragmento del programa que no pudimos sacar antes de las elecciones y que toca ese tema. E incluso se comenzó a decir que Trump estaba acabado, que ya se había quedado sin argumentos, que ese cambio, es decir, que toda su promoción electoral, su propaganda electoral, su campaña electoral, se había edificado, construido sobre un Biden como contrario y que al cambiar a Biden por Kamala, toda la estructura de esa campaña se le vino abajo, se quedó sin argumentos. Vaya, parecía la debacle de Trump. Sin embargo, mm, días después, 1 o 2 días después, eh, la campaña de Trump tuvo un toque magistral que a mí en lo personal me dejó boquiabierto por la salida que le dieron a tan desastroso debate televisivo y que le guste o no le guste Trump, no puede negar que fue un toque magistral. Y ustedes se preguntarán cuál fue ese toque magistral. Ese toque magistral fueron las declaraciones que hizo Trump sobre el negarse al segundo debate televisivo. Y bueno, todo el mundo dirá, pero si quedó un desastre el primer debate televisivo y te estás negando a comparecer a un segundo debate, ¿es porque tienes miedo? ¿Es porque realmente tú estás consciente de que quedaste mal? Y yo en lo personal también pienso lo mismo. Pero sin embargo, los que dirigen la campaña de Trump eh, sacaron el as debajo de la manga. Que vuelvo y repito, a mí en lo personal me dejó boquiabierto. Cuando escuché decir a Trump que él no tenía por qué asistir al segundo debate televisivo porque ellos habían ganado el primero. Y tal y como sucede en el boxeo, el boxeador que gana no busca la revancha, quien busca la revancha es el que pierde. Y como los que querían el debate eran los demócratas, eso era señal de que habían perdido y estaban buscando la revancha, que por eso él no iba a dar eh, el segundo, no iba a comparecer al segundo debate televisivo. Y eso fue algo que a mí me dejó sorprendido cómo se le dio la vuelta y se convirtió casi en una victoria esa derrota de Trump en el debate televisivo. Fue algo magistral, para mí algo magistral. Más allá de que sea mentira, más allá de que sea manipulación, más allá de que sea eh, para engañar a los seguidores, lo que se quiera decir. Pero para mí Trump salió acabado de ese debate televisivo. Y sin embargo, esas declaraciones lo volvieron a la vida. Para mí, verdaderamente, no puedo decir otra cosa, fue un toque magistral. Cómo
le dieron vuelta a la tortilla, como se dice aquí en Cuba, y él empezó a decidir a partir de ahí que él había ganado el debate televisivo y por lo tanto no tenía que asistir al segundo, que los que querían asistir al segundo debate eran los demócratas, es decir, Kamala, porque era quien había perdido el debate. Vaya, si a usted eso no le parece un toque magistral, a mí sí, realmente a mí sí. Yo me quedé boquiabierto con esa declaración. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis en el tema que tratamos hoy, queremos recomendarle que si hasta este momento le ha sido útil y le ha sido interesante lo que hemos estado tratando en el programa, por favor no olvide darnos like y suscribirse al canal, así nos ayuda a crecer y usted tiene la oportunidad de conocer cada vez que saquemos un programa nuevo que pueda resultarle útil, interesante, al igual que este. Así que no olvide darnos like y suscribirse a nuestro canal. Bueno, entonces, ya dando algunos puntos, entremezclándolo, entre todo este entorno que queremos darle de cómo transcurrieron las elecciones y por qué la candidata demócrata perdió, ya tenemos el primer punto que le podemos dar. El primer punto es que Kamala Harris era la representante en las elecciones de un gobierno completamente impopular. Es decir, vieron en ella la continuidad de ese gobierno demócrata impopular, completamente impopular. Era como si Biden siguiera en las elecciones. Y eso es el primer aspecto que le resta votantes a ella para las elecciones, sobre todo finales ya del 5 de noviembre. Un sustento de lo que estamos hablando es en su entrevista en la cadena ABC, cuando le preguntan qué haría diferente a Biden, simplemente respondió, no se me ocurre nada. Esa fue su respuesta, no se me ocurre nada. Por lo tanto, eso demostró de que su gobierno sería calco y copia del gobierno de Biden. Un gobierno por demás, vuelvo y repito, impopular. Es decir, y este sería un segundo aspecto, ella nunca se desvincula del gobierno de Biden. Por lo tanto, lleva en sí el lastre de ese gobierno impopular. Si ella se hubiera desvinculado del gobierno de Biden, hubiera tenido propuestas nuevas de campaña, ya eso le hubiera dado una mejor posición con respecto al electorado norteamericano y con respecto a Trump. Pero simplemente ella decidió no desvincularse de Biden y eso le creó un lastre que a la larga le hundió sus aspiraciones de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y por ese camino, el costo de la vida influyó mucho en la decisión del votante norteamericano al final en las elecciones. Ella realmente, en vez de enfrentar los problemas como candidata, lo que los eludió y solo se centró en tratar de frenar a Trump y de crear una campaña de miedo con respecto a Trump y a la larga también favoreció al candidato republicano, indiscutiblemente. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. De hecho, en muchas entrevistas sus respuestas fueron pésimas. Yo personalmente vi el debate de ella y de Trump
de Los Latinos Preguntan o algo así, ahora no recuerdo bien cómo era el programa, cómo se llamaba el programa, donde los latinos le preguntaban, es decir, fueron diferentes días, pero los latinos preguntaban a cada uno de los candidatos determinadas preguntas. Y las y las respuestas de Harry fueron desastrosas. Fueron realmente todas, desde mi punto de vista, por supuesto, cada cual puede tener su opinión. Y para nada soy trumpista. Pero las opiniones de Trump, te gustaran o no te gustaran, pudieras decir que eran falsas o que eran mentiras o que eran simple propaganda, bien. Pero sin embargo, cuando tú ves la respuesta de Trump, todas las respuestas de Trump fueron concisas, salvo la última que le hicieron, cuando una persona le pregunta qué haría él para volver a unir el país. Ahí realmente es donde Trump no tiene ninguna respuesta certera y lo que da es una respuesta muy ambigua. Yo creo que ni él mismo sabe cómo va a poder unir nuevamente al país. Sin embargo, las respuestas de Kamala son todo diferentes, es de una ambigüedad completa. Eh, Cada vez que le hacía una pregunta, decía sí, eso lo debemos cambiar, estamos trabajando en función de, hace falta ese tipo de cambio, hay que hacer tal reforma, vamos a trabajar para cambiar tal cosa, ya estamos modificando mejor cosa. Cuando todo el mundo entonces, o la gran mayoría entonces, asume que en sus 4 años como vicepresidenta de Biden no hizo absolutamente nada, al igual que Biden tampoco hizo absolutamente nada. Y eso es un lastre que ella carga en toda su campaña al no desvincularse del gobierno de Biden directamente. Incluso ella llega a acusar a Trump de que si gana las elecciones, él iba a perpetuarse en el poder porque iba a cambiar la constitución de los Estados Unidos. Y ella, como ex fiscal de California, tiene que saber que es imposible, aunque se sabe que cada presidente gana más poder a través de los años dentro de los Estados Unidos, se sabe que es imposible que un presidente pueda cambiar la constitución de los Estados Unidos para perpetuarse en el poder. Y ella, como ex fiscal de California, tenía que estar más que clara de ese tipo de procedimientos. Y esa es una de las acusaciones que hace contra Trump. En una población media o baja con poco conocimiento de esos temas, nada, simplemente lo asumen como una verdad y ya. Pero de la media hacia arriba, de personas mucho más preparadas, se dan cuenta perfectamente que lo que ella está diciendo no tiene ningún tipo de lógica, no tiene ninguna realidad. Incluso ahora, donde Trump sale electo como presidente y los republicanos son mayoría en el Congreso, no tienen facultad para cambiar la constitución norteamericana y hacer que Trump se perpetúe en el poder. Eso es algo más que absurdo. Y para colmo de males, deciden no asistir a la cena de recaudación de fondos benéficos Al Smith para asociaciones católicas y cristianas. Y ahí desecha una gran parte del electorado católico y cristiano, porque realmente envía un video que tampoco fue bien aceptado. En el meeting que ella estaba, por el cual no se presentó a esa cena benéfica,
una de las personas que estaban participando en el meeting grita, Jesús es el Señor, y ella simplemente le responde que usted está en el meeting equivocado. Y también varias veces se le cuestionó esa frase de que estoy hablando yo. Y estoy hablando yo, y estoy hablando yo. Al final es una frase como de la persona que no escucha. Porque lo que yo digo es lo importante, no lo que me dicen, no lo que me preguntan, sino lo que yo digo. Y por eso esa frase también fue en su contra, de estoy hablando yo. Y entonces estas malas decisiones, simplemente no digo que hayan sido todos porque se sabía que había personas eh, cristianas o católicas que iban a votar demócrata. Pero al final estas decisiones pusieron en peligro un voto a favor de la cuarta parte del electorado norteamericano que representan las asociaciones cristianas y católicas, con esas malas decisiones y esas opiniones inoportunas realmente. Y entonces al final, ¿en qué basan su campaña? En una campaña de miedo. Una campaña de miedo a Trump, basado en los acontecimientos de enero del Capitolio, cuando Trump pierde las elecciones. Eh, entonces a partir de ahí se crea un miedo, incluso por los medios, por el mismo Hollywood, de una posible guerra civil, de estallidos sociales, de una mayor fragmentación dentro de la sociedad norteamericana, de una inestabilidad social mucho mayor a la que se tiene hoy ya, que es bastante eh, inestable en el sentido de que cada día los tiroteos son más frecuentes y en lugares incluso donde nunca habían existido anteriormente. Entonces, en esa función de ese miedo, que es a lo que aboga el Partido Demócrata, ese miedo al final favorece a Trump y, y, y nos vamos a apoyar en otro fragmento del programa ese que no pudimos sacar, donde yo doy mi opinión de a quién favorecía esa campaña del miedo indiscutiblemente. Bueno, ante todo no se debe olvidar que esto ha sido una campaña electoral, sobre todo del miedo, y un miedo que han desarrollado mayormente los demócratas. Pero yo creo realmente que ese miedo, en vez de ayudarlos como tal, se ha virado en su contra y favorece más a Trump que a la propia candidata demócrata Kamala Harris como tal. Porque eh, cuando uno analiza eh, qué pensaría un ciudadano norteamericano sobre el tema, en primer lugar, nadie quiere una guerra civil. Por lo tanto, mucha gente dirá que antes de que suceda una guerra civil, prefieren 4 años de Trump de mandato. Y tampoco están dispuestos a sufrir, un ejemplo, otros atentados como el de Oklahoma. Creo que eso no, nadie estaría dispuesto a que la violencia existente en los Estados Unidos, que ya de por sí es alta, escale mucho más. Y entonces muchas personas, en función de ese miedo que surge a partir de los disturbios en el Capitolio, pero que se da como posible y que se da como real,
mm, haga que muchas personas, por tal de no vivir hechos semejantes, en vez de votar por Kamala, voten por Trump. O simplemente si iban a votar por Kamala, no voten. Y creo que esa campaña de miedo que ha desatado en función de la victoria el Partido Demócrata, lo que ha hecho es favorecer al Partido Republicano y a Trump como candidato. De hecho, yo monitoreo diariamente las noticias sobre las elecciones de los Estados Unidos, un tema que me interesa, y uno ve un triunfalismo dentro de los republicanos que están convencidos de que van a ganar esas elecciones. Y sin embargo, cuando usted ve la parte demócrata, no los demócratas políticos, sino los demócratas votantes, hay un miedo a perder. Incluso hay quienes están convencidos que van a perder. Entonces creo que así no, bajo esas circunstancias, los demócratas no van a ganar esta elección. Y por lo tanto, esa campaña, tanto la que ha desarrollado los republicanos como las que han desarrollado los demócratas, favorecen a una sola persona, favorecen a Trump. Y por lo tanto, considero que el próximo presidente de los Estados Unidos será Trump. Eso es lo que me dice el análisis de la campaña. No queda de otra. Ya con respecto a qué sucedería si ganara Kamala y no ganara Trump, eso lo trataremos en otro programa porque sería más largo el video y no es la razón como tal. Pero lo que dice la campaña electoral, el análisis de la campaña electoral, dice que el próximo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Entonces llegamos a un clima de campaña donde los votantes republicanos están convencidos de que van a ganar las elecciones. Trump cuenta con una base sólida, una base que se siente traicionada en las elecciones pasadas y que no va a permitir en estos momentos que vuelva a ser traicionada o que la victoria de Trump vuelva a ser robada desde su punto de vista. Cuenta con esa experiencia y va a votar en masa, por eso es que se le llamó la gran marea roja. ¿Y qué pasa del lado demócrata? No del político demócrata, sino del votante demócrata. Simplemente que es en octubre, ya en octubre es cuando nosotros nos damos cuenta de que la campaña favorecía completamente a Trump en detrimento de la campaña demócrata. Porque el votante demócrata, y no estoy hablando de, de propaganda republicana contra los demócratas, estoy hablando, como dije ahí mismo en el video que puse, del programa que no pudimos sacar, que el propio electorado demócrata empieza a sentir miedo de que va a perder estas elecciones. Y algunos llegan al convencimiento de que van a perder las elecciones. Entonces, bajo esas circunstancias, ya era imposible que Kamala Harris pudiera ganar las elecciones. Y nosotros llegamos a esa conclusión a principios del mes de octubre. Y es donde empezamos a hacer ese programa que nunca pudimos sacar, desgraciadamente. Pero también dentro de todo este clima, no hay que olvidar que aparentemente la sociedad norteamericana es muy liberal, pero en el fondo es todo lo contrario. Es una sociedad mayormente conservadora. Es decir, el liberalismo norteamericano es eh, reducido a determinados lugares, a determinadas personas. Tú como persona puedes hacer tal y más cual cosa.
en tu entorno. Tú como persona puedes hacer tal y más cual cosa en un entorno reducido, es decir, un local, un área, eh, cosas así. No puedes hacerlo a nivel de sociedad. Y a nivel de sociedad, la posición de mujer de Kamala ya era un impedimento. Incluso se habló de que el simple hecho de ser mujer no le permitiría negociar con países árabes o musulmanes, como es el caso de Irán. Ya eso es una limitante social. Y dentro de ese eh, puritanismo norteamericano también está el wokismo. Y hay muchas cosas que la sociedad norteamericana acepta de forma limitada, como ya dije, muy personal, muy de un local, muy a lo adentro, no a lo social, no a ese liberalismo dentro de la sociedad, porque al final la sociedad norteamericana, aunque parezca lo contrario, sigue siendo una sociedad muy conservadora en su gran mayoría. Y entonces, finalmente, Trump gana las elecciones. ¿Y con quién gana las elecciones Trump? Bueno, en primer lugar, Trump gana las elecciones con un apoyo hispano, porque contrario de lo que se pensaba con el tema de cerrar la frontera, las deportaciones, etcétera, etcétera, el hispano se siente más ciudadano norteamericano que hispano como tal. Y una gran mayoría hispana votó republicano. El otro voto fueron los jóvenes, porque hay una tendencia en los Estados Unidos, incluso internacional, que el voto joven cada vez se mueve más hacia la derecha. Sucedió en Argentina, sucedió en los Estados Unidos ahora y seguirá sucediendo en otros países donde el voto joven se está moviendo hacia la derecha, sobre todo influenciado por lo que se conoce como las redes sociales. Y el voto joven también favoreció a Trump. Las familias de ingresos medios y bajos también favorecieron el voto hacia Trump, sobre todo influidas por esa gran inflación y ese alto costo de la vida. Eso terminó también que ese sector votara mayoritariamente a favor de Trump. Y en último lugar, los votantes conocidos como votantes independientes o de centro, que no están vinculados directamente a ningún partido, también se inclinaron mayoritariamente por el voto republicano que favorecía la candidatura de Donald Trump. Y antes de terminar, queremos decirle que si nuestro análisis ha sido para usted completamente objetivo, por favor háganoslo saber suscribiéndose a nuestro canal. Si en cambio considera que nuestro análisis fue objetivo, pero que nos faltaron algunos aspectos importantes, por favor háganoslo saber dándonos su like. Y si por el contrario está completamente en desacuerdo con el análisis realizado por nosotros en este programa, por favor háganoslo saber a través de sus comentarios. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo programa. Chao.